diferenciar, ¿no? Nuestra mente, nuestro cerebro en general parlotea, ¿no? Como todo el tiempo intenta como dar causas, buscar respuesta, intentar entender las situaciones. Y eso es lo que dice tu mente talk. Me pareció como una clave para poder distinguir, primero psicoeducar, ¿no? Pero vamos a ir ahí, pero distinguir cuáles son los sesgos, si se quiere, o los hilos de la mente talk, ¿no? Que puede ser como, por ejemplo, estar como monitoreando la amenaza, ¿no? O si te aparece un pensamiento que pueda ser irracional, o que tengas como algún impulso o alguna imagen, como diferenciar lo que es, digamos, una mente tranquila de una mente que está quizá como pasando un momento difícil por el toque. Entonces, quizá poder detenerse y decir, bueno, esto es lo que quiero yo, esto es lo que estoy pensando yo, o esto es lo que me está diciendo mi mente atravesada por el toque. Por supuesto que dentro de los nombres de Instagram, uno tiene que hacer, ¿no? Como una abreviatura que sea significativa, pero me parece como un buen recordatorio de decir, bueno, esto es lo que estoy pensando yo, o esto es lo que me está diciendo mi mente atravesada por el TOC, o pasando un momento difícil por el TOC. De ahí surge. Vale, pues mira, la segunda pregunta. Según vengo observando, puede ocurrir que en el TOC hay una fuerte necesidad de control. ¿Por qué en la infancia ese niño o esa niña, o incluso el niño o niña que hoy tenga TOC, pero bueno, refiriéndonos más a los adultos con TOC, ese niño o esa niña que hoy es adulto con TOC, quiso controlar una situación que como niño o niña se le escapaba de las manos? Por eso por eso el control en el TOC es imposible también. ¿Cómo puede ese adulto o ese niño que tenga TOC hoy pasar del control enfermizo a conectar con lo valioso de sí mismo y salir de la prisión? Wow. A ver, voy a intentar de a poquito. Cualquier cosa me va guiando, pero por empezar, yo tengo una mirada distinta en relación al uso de los términos, ¿no? Como esto de, hay muchas corrientes que o se escuchan muchos vivos o en diferentes lugares donde hay divulgación, ¿no? O bueno, conversatorios sobre todo, donde quizás es como el monstruo, el enemigo, la prisión, y es entendible que para muchas personas se sienta así, porque se siente así, pero es como generar como mayor sufrimiento, a mi entender, ¿no? Como, quizá como la prisión suena como, ya está, no hay escapatoria, no hay nada que puedo hacer, y de alguna forma genera como cierta indefensión también, ¿no? Si uno como profesional transmite como, bueno, es una prisión, suena como una condena, ¿no? Como que hay, y parte de las asociaciones que hacemos con las palabras y con cómo nos relacionamos con ellas y las historias que nos vamos contando también hacen que uno tome cierta posición. Entonces, si en relación al TOC es una prisión y la prisión suena como de muchos años y suena como algo agotador, ya estamos cansados de entrada. Entonces, como terapeuta, la idea es que la gente esté motivada, que pueda tener herramientas. Entonces, por un lado eso, como soy más amiga de conceptos como más contextuales, ¿no? Bueno, en este momento es difícil, se puede salir, se puede entrar, se puede como mirar desde otros lugares, y eso genera como eh, mayor motivación, me parece. En relación a tu pregunta, a ver si la puedo como ir como respondiendo. Es cierto que muchas veces el trastorno obsesivo compulsivo empieza a tener como señales desde la infancia, ¿no? Y es importante diferenciar eso también porque a veces en los niños y en las niñas, entre el juego, ¿no? Como, bueno, quizás si salto la soga 5 veces con el pie derecho, me va a ir bien en un examen, ¿no? Entonces también hay que diferenciar lo que son los juegos infantiles de lo que es el TOC, y cuando esto empieza también a tener como mayor incidencia en
no sé, si no puedo no saltar la soga antes de un examen, bueno, ahí hay que prestar atención de qué está pasando ahí, ¿no? Como poner un ejemplo simple. Entonces, en relación a, a ese, digamos, pasaje, ¿no? Me decías como de la vida infantil a la vida adulta, de cómo se puede controlar una situación. Bueno, quizá en la niñez el controlar la situación también pasa en los adultos y adultas, pero en la niñez quizá está más relacionado como a los miedos, que algunos también hay que diferenciar, que hay miedos que son específicos de las infancias y miedos que luego deberían ir modificándose. Eh, de alguna forma el control es adaptativo, de alguna forma. Después podemos ver si es eficaz o no es eficaz, ¿no? Digamos, la sociedad también nos enseña a preservarnos, a tomar medidas, a decir, bueno, no sé, si cruzás la calle sin mirar a los costados, posiblemente tengas un accidente, o si yo pienso que hay mucho también como de pensamiento mágico, ¿no? De si yo pienso en esto, significa que esto va a ser real. Entonces, es importante diferenciar. Principalmente el control ha funcionado y funciona. El tema es cuando deja de funcionar o empieza a limitarte la calidad de vida. No, por querer tener el control de todo, por ejemplo, en la vida de niño, uno puede decir, bueno, no voy a tal cumpleaños porque en esa casa pienso que va a pasar algo malo, entonces, bueno, puede pasar. Ahora, los padres y las madres pueden incluso permitirlo, pero ¿qué pasa cuando una persona adulta deja de ir a su trabajo por querer tener el control, por evitar situaciones, deja de salir a la calle, deja de frecuentar? Eh, Parte también del tratamiento de la vida adulta en las personas que padecen TOC es la reinserción social también, porque hay lugares, hay contextos que dejan de frecuentar justamente por tener el control. No sé si te respondí. Sí, en parte sí. Yo me refería también, Mel, a cuando en la infancia había un trauma relacionado con la necesidad de control. Por ejemplo, Ujú, ¿qué te digo yo? Un niño que ha sido maltratado, un niño que ha sido pillado. ujú, Es decir, no siempre acaba en un top, pero en determinados casos sí he visto yo que acabó en un top porque ese niño en aquel momento tuvo una necesidad muy fuerte de control, pero claro, no estaba en su mano y de alguna manera ujú. ahora de adulto revive esa situación con imágenes o personas o cosas que no tienen que ver exactamente, digamos, con lo que le pasó, pero que sí tienen una relación inconsciente con eso. Y claro, ahí la persona quiere seguir controlando y se le va de las manos porque en el fondo tampoco puede controlar, como le pasó en la infancia. Es decir, es salir de ahí. Al final es decir, vámonos de aquí, a ese niño interior, vámonos de aquí, vámonos porque no podemos resolver esto. Esto está fuera de nuestro campo de acción. Algo así, ¿no? De ahí, ¿qué opinión tienes? Bien, a ver, qué pregunta difícil y profunda a la vez. Voy a intentar pensarla un poco. Por un lado, las causas del TOC, ¿no? Como las bases, es multicausal, ¿sí? Como podría ser algo traumático, eh, hay bases genéticas, hay una heredabilidad, ¿no? Como también tiene que ver con el contexto, tiene que ver mucho con el modelado. Los estudios en relación a la adquisición de TOC, cuando cuando está como muy relacionado a la infancia, por ejemplo, se refieren a que, por ejemplo, vos me traes, ¿no? Como una situación traumática. Pongo un caso específico donde podría ser una familia donde de pronto, no sé, el padre muere, ¿no? Por ser una situación traumática, el padre muere, entonces la madre tiene que salir a trabajar si antes no lo hacía, y los hijos o las hijas tienen que tener mayores responsabilidades. Entonces, una persona a corta edad, por decirte 10 años, de pronto tiene que aprender a cocinar, tiene que aprender a cerrar bien la casa, tiene que aprender a tener mucho control del gas, mucho control de los gastos. De alguna forma hay una sobreadaptación.
Entonces, ante una situación como esa que podría ser traumática, que requiere una sobreadaptación, requiere un Incluso esfuerzo. requiere una hiperresponsabilidad, claro, porque es un niño más Exacto. pequeño que no, eso es, sí. Exacto. Entonces, en ese contexto específico que requiere como bueno, sí, una sobreresponsabilidad o una responsabilidad inflada en un contexto donde la persona no está preparada, ¿no? Como alguien de 10 años que de pronto tiene que hacerse cargo de la casa, y muchas veces también de criar quizá a un hermano o una hermana menor. Entonces, se adquiere el sentido de hiperresponsabilidad y a la vez de culpa, si algo digamos, como aparecen creencias, ¿no? Bueno, que se transmiten también y que son modeladas por los adultos, ¿no? O las adultas, como, bueno, ahora sos el hombre de la casa o la mujer, tenés que ocuparte, tenés que proteger a tu hermano, tenés que llevarlo, entonces, bueno, como quizá a una edad donde todavía no está la persona preparada, tiene que entender que el mundo es difícil, tiene que entender que de verdad es importante que cierre las puertas, que controle el gas, que tenga como ciertas responsabilidades, que todavía no está preparada, y bueno, si eso lo sigue como arrastrando y a la vez en los estudios también, en general en personas con TOC, los familiares también tienen como una predisposición a la ansiedad o a los miedos o sobreprotección, digamos, hay también cierto contexto que influye también. Cuando es ahí, sí. Sí, sí, Okay. me llega el ejemplo. Pues mira, Okay. la tercera pregunta. Te he escuchado decir que la paradoja es que el problema no es el TOC, sino cómo te relacionas con el TOC. ¿Cómo se puede Uh-huh. cambiar dicha relación? ¿Cómo se puede cambiar esa relación? Porque si el problema no es el TOC, sino la relación con él, ¿cómo hacer para cambiarlo? Bueno, de alguna forma, quizá siguiendo el ejemplo que veníamos hablando recién, quizá entender que los contextos cambian, ¿no? Tal vez al comienzo sí fue como una forma de tener que tomar decisiones y conductas que estaban acorde a un contexto y una necesidad específica. Ahora, ¿qué pasa cuando pasado el tiempo ya no son efectivos o ya no es necesario como tomar ciertas medidas, ¿no? Entonces, una forma de esta paradoja también es entender que cambiar la relación, quizá también empieza por cambiar la relación con nosotros mismos o nosotras mismas, como bueno, tiene que ver con los discursos internos, como nuestros diálogos internos que nos decimos al respecto, ¿no? Entonces, si yo tengo un pensamiento que dice, vos sos una asesina porque, o que dice, no manejes por la calle porque sos una asesina, entonces, eso es lo que dice tu mente TOC, ayuda, como bueno, ok, ¿qué tan cierto es esto? Pero no nos vamos a meter igual en discutir si es cierto o no. Entendemos, porque ya estamos psicoeducadas y psicoeducados, de que ese es un pensamiento intrusivo, que tiene ciertas características, entonces eh, tenemos que empezar a cambiar la relación con nuestros propios discursos internos, con nuestros propios diálogos internos, para eso es importante la psicoeducación. Para eso es importante entender cómo funciona el mecanismo del TOC. Y bueno, y a la vez trabajar también la autocompasión, porque aparece mucho la crítica, aparece mucho el perfeccionismo, ¿no? Como vos deberías hacer todo bien, vos deberías ser una persona, no sé, éticamente correcta, moralmente correcta, y cuando aparecen pensamientos que interfieren con eso, genera mucho malestar. Entonces, sería correcto tomar distancia y revincularnos con ese pensamiento, ¿no? Como, esto es lo que estoy pensando yo, o esto es un pensamiento intrusivo que aparece, que genera malestar, que genera distorsión, ¿no? Y que me afecta. Como etiquetarlo en principio, para poder cambiar la relación. Vale, muy bien. Pues mira, otra cosa, Mel, ¿cómo deja una persona con TOC de evitar lo que tanto miedo y malestar le genera? ¿Cuál sería la llave? La llave para dejar de evitar, porque es verdad que la charla hoy se titula cómo la evitación lo que hace es mantener el malestar del TOC. ¿Qué claves puedes dar para eso, para que haya
menos evitación, aunque es complicado porque es lo que la persona más teme. Claro, estás pidiendo, no es un montón. Bien, vamos a intentar pensarla juntas. A ver, ¿cómo dejar de evitar lo que tanto tememos? ¿No? Para empezar, las personas que padecen TOC de verdad son corajudas, ¿no? Porque a la sociedad no se le pide que enfrente sus miedos, ¿sí? O sea, más que en los eslogans, ¿no? Deportivos o cosas así, como animate a más, pero no se le pide a la gente que en general enfrente sus miedos. Y en el tratamiento con TOC, la persona se sienta y lo primero que uno habla luego de la psicoeducación es, bueno, vamos a tener que enfrentarnos a lo que más temes. Entonces, por empezar, mis respetos, ¿no? Y ahí leí un comentario que decía, bueno, suena bien, pero es complicado, ¿no? Entonces, bueno, es justamente, por eso también decía al comienzo de que evitar las palabras bélicas o temerosas, porque si te vas a enfrentar a tus miedos y todo es catastrófico y es una prisión y es malo, O sea, me está subiendo la vara, es muy difícil, ¿no? sí, es verdad. Sí, sí. Hay Sí, que es tener verdad. mucha valentía, ¿no? En general no se pide tanto. Entonces, ¿cómo dejar de evitar? Bueno, por empezar, siempre, entender cómo funciona el mecanismo del trastorno, ¿no? Entender que, por ejemplo, las estrategias de control pueden ser como las neutralizaciones, las compulsiones, evitar lugares, como decíamos antes. Entonces, ¿cómo dejamos de hacer eso que en otros contextos no funciona? Bien, para empezar, conocer que a medida que uno más evita, ¿no? A medida que uno más evita las situaciones, más se aleja de lo que se conoce como la recuperación, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado, no me acerco a entender cómo funciona el trastorno, por el otro lado, hay un sesgo en la experiencia de TOC que es como fusionarse con los pensamientos, ¿sí? Fusionarse quiere decir como pegotearse. Sí, Yo tengo el pensamiento, ¿no? De voy a hacer daño en la calle, voy a empujar a alguien a las vías del tren, entonces si yo tengo ese pensamiento, ni me acerco a las vías del tren. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ni me acerco, porque le creo mucho a ese pensamiento, paso por encima de la experiencia, porque si nunca estoy en una vía del tren, si nunca hago exposición, si nunca me acerco, ¿no? A lo que es importante. ¿Por qué? Porque necesito hacerlo, porque como decíamos antes, quizás dejé de ir a trabajar porque me da miedo tomarme un tren, un subte, no sé cómo se llama allá, pero ¿el metro? el metro, sí, el metro. Entonces, si yo dejo de usar el transporte porque me da miedo, porque tengo pensamientos o impulsos o sensaciones en relación a eso, me alejo del tipo de vida que necesito vivir y que quiero vivir. Entonces, ¿cómo dejar de evitar algo que me da tanto miedo? Por empezar, también es tener motivaciones, y acá viene también como lo personal, ¿no? La pregunta, como la llave, sería ¿por qué quisieras hacerlo? ¿No? ¿Por qué estás interesada en hacerlo? Entonces, no se trata solamente de ponernos rígidas y decir, bueno, tenés que hacer una exposición, sino ¿cuál es el corazón de hacerla? Entonces, quizá, como entendiendo el sentido, el para qué, el cuál es la función, a qué te acerca, a quién te acerca, de esa forma podemos destrabar un poquito ese miedo, porque por empezar, te psicoeduco sobre por qué es importante hacer exposición y prevención de respuesta. Segundo, entiendo por qué es importante para vos, más allá del tratamiento, hacerlo. Y ahí quizá de alguna forma va destrabando y a la vez es válido que uno tenga miedo, porque si recién hablábamos de la infancia, y en general los diagnósticos suelen hacerse 10 años después, 15 años después, porque también las emociones que acompañan el trastorno son asco, vergüenza, miedo, estigma, entonces tiene sentido que se hayan evitado, tiene sentido que haya adoptado estrategias de control, tiene sentido que evite
exponerse a lo que más teme, porque por un lado habíamos hablado de la responsabilidad, entonces si uno se construye como todo un mundo de evitaciones, para que no pasen cosas malas, tiene sentido que cueste. Pero podemos destrabar eso entendiendo las motivaciones, el corazón, la función, qué porción de universo te perdés también, ¿no? Por estar como armándote todo ese castillo de evitaciones, ¿no? Si te alejas de tu familia, si te alejas de tu trabajo, si te alejas de tu calidad de vida, quizá conocer un poquito qué hay detrás de todos esos miedos ayudan a romper esa barrera y entender un poquito que vale la pena intentarlo, ¿no? Que vale la pena como empezar a exponerte de a poquito, todo es de a poquito. Sí, sí, me ha llegado sobre todo cuando has dicho en ver el corazón, es decir, no sé cómo lo has expresado, pero me ha llegado, el corazón de la motivación, claro. Una motivación que sea más fuerte que el miedo, eso sí, claro, es lo que hace que uno diga, venga, pues merece la pena eh, esto que me está hablando la psicóloga de exponerme, esto que me está hablando de, claro, porque hay una ganancia a nivel profundo que es más fuerte que la superficie, ¿no? Y que sí, algo así, me ha llegado, me ha llegado. Sí, bueno, me alegra mucho que me digas eso, pero siguiendo esa idea, es como, y yo sé que vos sos muy espiritual, entonces, Sí, de alguna, de alguna forma es como conectarse con algo superior, que puede ser cualquier cosa, si algo superior puede ser, cualquier cosa, sí, sí. ¿no? Lo que para cada uno y cada uno sea, por ejemplo, si yo te digo, bueno, vamos a hacer una exposición para que te tomes un metro para ir al otro lado de la ciudad, porque el tratamiento dice que hay que hacer esto, porque los manuales dicen, ¿no? Y es como, sí, ok, pero yo puedo vivir sin tomarme el metro, me da Sí, igual, ¿no? efectivamente, sí. Claro, entonces mucha gente también empieza a tener su vida como esquivando eh, lugares, contextos, situaciones, personas que le provocan miedo, que le provocan ansiedad, que le provocan intrusiones. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo en la consulta, no, bueno, sabes que para mí es importante tomar el metro porque del otro lado de la ciudad vive mi mamá, que tiene 80 años, que no la veo hace 5 años, que me da mucha tristeza, que ya el Zoom o el Meet o el Instagram no me es suficiente. Entonces, ahí está el corazón. Es, ok, hay algo ahí que te está doliendo, hay algo ahí que necesitas superarlo. Entonces ya no es porque el manual dice, es porque tu corazón dice que te estás alejando de algo que es valioso, de algo que es importante, de algo que te mueve. Ahí empieza a hacer ruido. Sí, es verdad. Ahí empuja el alma. Yo lo siento así, que ahí empuja el alma. Es como la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es el enfrentamiento entre el ego y el alma, porque el ego no quiere cambiar, en este caso el TOC, hay una resistencia a ver, a ir más allá de él, pero luego está el alma empujando, es decir, el ser, cada uno que lo llame como lo sienta, empujando a la vida, empujando, yo quiero vivir, Ujú. claro. Sí. Entonces, para mí, como que justamente como ese es el corazón, ¿qué te motiva, digamos? ¿Por qué vale la pena esforzarse? ¿Por qué vale la pena mirar a tus miedos de frente? Y porque me estoy perdiendo a mis nietos, me estoy perdiendo a mi mamá, me estoy perdiendo un trabajo, a veces me consulta gente que quiere ser madre incluso, o padre también, y nos animan por miedo a los pensamientos, ¿no? ¿Qué pasa si se me aparecen estos pensamientos? Bueno, pero ¿qué pasa si la maternidad o una familia o una pareja está en un orden superior a tus miedos, ¿no? De nuevo, ahí estamos conectando con qué pasa acá, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Si yo, por ejemplo, en mi caso, Mel, te puedo contar que yo en mi caso, el salvar a mi niña interior, el llegar a la Mm. verdad, el rescatar a aquella niña, está siendo mi motivación para salir del top. Es un proceso, estoy en ello, pero está siendo una motivación muy fuerte porque yo en mi corazón soy de cuidar lo pequeño. Y entonces, Ajá. pues, claro, esa niña, que yo la siento como que es mi misión en esta vida, el rescatarla, pues está al mismo tiempo a la par de salir del top.
como el que sale de la tos, sale de otra cosa. Pues para mí salir del tos tiene mucho que ver con rescatar a esa niña y dejar que viva, que al final es mi ser, mis capacidades, mi alegría, como tú dices, lo que estoy llamada a vivir, que si le hago caso al TOC, pues no lo vivo, no lo vivo. Claro. Es muy bonito lo que me acabas de decir. Gracias. Y a la vez pensar, ¿no? Como que a veces una se pone como la vara, ¿no? Como más lejos de decir, bueno, cuando supere esto voy a pasar a la otra etapa y después la otra, y cuando logre como hacer esta exposición, luego me voy a meter acá, o voy a empezar a vivir, ¿no? Una consultante me decía, bueno, cuando supere como mi miedo en relación a la agresión, luego de eso voy a enfocarme en ser madre, ¿no? Y como lo mismo que vos, o sea, a buscar, ¿no? Como el serlo. ¿Y qué pasa si eso ya está ahí? ¿No? Como vos decías, como de... También es cambiar la relación, ¿no? Con nuestro propio diálogo interno. Como qué pasa si de rescatar a esa niña, ¿qué pasa si la niña ya está libre? Ya está libre, ¿No? ¿no? ¿Qué pasa Sí, si sí. eso ya es un hecho? Entonces, Sí, de hecho, tuve yo una visión donde ya era libre esa niña. Y estaba en un prado y esa niña ya es libre. Es creérmelo. Es creérmelo. seguro, ¿no? Entonces, eso también es cambiar la relación, como no esperar a que algo externo suceda, sino qué pasa si ya, justo ayer subí como un posteo donde decía, bueno, las experiencias ya están acá, o sea, hay que definir si estás dispuesta a verlas o no, o a enfrentarlas de frente o no, ¿no? Como, ¿qué pasa si el deseo de maternidad ya está acá? ¿Qué pasa si esa niña ya está libre, ¿no? Como cambiar ese vínculo, no esperar que esa niña sea perfecta y que esté en un prado rosa con girasoles y cantantes. No, Sí, el prado está como está, sí. ¿no? Hay una metáfora muy linda que me gusta, que de alguna forma aceptar, y tiene que ver también con los pensamientos intrusivos, con las sensaciones, con las imágenes, ¿qué es aceptación, no? Aceptación desde es desde la terapia de aceptación y compromiso es de alguna forma metafórica, como imaginar que hay una manta, ¿no? En el parque, y es aceptar lo que sucede, ¿no? Si vos todos hemos tenido la experiencia de poner una manta en un parque, y bueno, a veces viene un perro y se sacude mojado y te embarra, a veces llueve, a veces sale el sol, a veces viene gente escuchando música, a veces viene gente y te ofrece brownies, chocolates. Digamos, cuando uno está dispuesto, como si fuese como una manta, es acepta lo que viene, ¿sí? Aceptar no es soportar, no es tolerar, no es como hacerlo a regañadientes, sino es, esto está pasando, ¿sí? A veces no hay que dejar de luchar, es simplemente esto está pasando, esto ya se dio, esto ya se buscó su lugar acá. Pues mira, me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar. Cuando hable con mi niña interior le digo, ya hemos salido, ya hemos salido. Ya estamos acá, Ya estamos ¿no? acá. Y quizá no hay que esperar a que todo esté el campo verde y florido. Está como está y también en movimiento y en contacto con el momento presente. Vamos también como diciendo, bueno, hoy es un día difícil. No significa que es un paso atrás. Hoy es un día difícil, pero estamos acá en contacto con la experiencia interna y sin querer tener el control, ¿no? Es como, vamos a atravesar el día como va viniendo y van a haber momentos u horas que van a ser más difíciles y horas que nos vamos a olvidar del todo y horas que vamos a estar conectadas con otras cosas importantes. Sí, verdad. Y eso también es estar en el universo y estar vivos, ¿no? Es estar conectados. Muchas gracias, Mel. Pues mira, tengo otra pregunta para ti. Ya quedan poquitas. Lo digo para la gente que se vaya animando luego a preguntar a ellos. Pues mira, ¿alguna aportación nueva para familiares de afectados por TOC? ¿Alguna aportación que tú veas nueva? Porque es verdad que los familiares ya más o menos saben lo que tienen que hacer, pero algo que tú sientas novedoso para esos familiares. Bueno, esto es todo un tema importante. Cuando, bueno, parte, ¿no? De lo que contaba recién
de que quizá las personas con TOC mayormente sienten vergüenza, pudor, miedo, ¿no? Entonces, muchas veces llegan La culpa también. culpa, ¿sí? Entonces, muchas veces llegan tarde a consulta por eso, y si llegan tarde a consulta, más tarde llegan a los familiares. O sea, yo pregunto, como tu pareja sabe, tus amigos saben, tu entorno sabe, y generalmente es no. No, 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 porque ¿qué van a pensar, no? De esto. Entonces, cuando luego de varias semanas de tratamiento, que ya entendemos, que ya entienden un poquito más y son más compasivos y compasivas, cuando yo entrevisto a los familiares y les cuento de qué va el TOC y cuáles son los pensamientos y cuáles son las instrucciones y cuáles son las conductas, es hermoso, porque la siguiente sesión y las demás vienen como, uff, me sacaste un peso de encima, porque ahora entienden por qué hago esto, ahora pueden entender sin juzgarme, me dan mi tiempo, me dan mi espacio, se baja también el sentido de la crítica, ¿no? Porque ya es, ¿por qué tardas tanto en vestirte o en bañarte? Bueno, ya entienden que no es una cuestión egoísta, sino es que para ahí estás en el baño haciendo rituales que de alguna u otra forma no lo sabían, no tenían por qué saberlo tampoco. Y también es importante que a veces yo trabajo que no hace falta contar a la familia de entrada, porque esto de nuevo es como querer tener el control, es como ir más allá, es quizá no hace falta contar el tipo, ¿no? Quiero decir, si es sexual, si es de daño, si es de agresión, si es de contaminación, quizá no hace falta contar eso, pero sí contar que estás atravesando un trastorno, sí contar que tiene como algunas características, o sea, no hace falta revelar todo si crees que eso es parte de tu intimidad y no estás preparada, pero sí que entiendan que algo está sucediendo y que algunas conductas que pueden ser disfuncionales están relacionadas a eso. Eso abre caminos. Por el Sí, otro lado, ¿sí? Por el otro lado, sí, en las familias es importante trabajarlo, o sea, es necesario trabajarlo porque la acomodación familiar es algo que surge mucho porque a veces se naturaliza, ¿no? Por ejemplo, no sé, Melissa tarda 1 hora y media en bañarse y es, ok, bueno, se cuelga, escucha música, ¿no? Como que no sabe, o es un egoísta, o siempre gasta todo el agua y no deja espacio a los demás. Entonces quizá como los demás ya se acomodan a eso, y dicen, bueno, vos bañate primera, vos bañate última, o hacemos esto, entonces los demás se acomodan, y esa acomodación no ayuda al TOC. ¿Por qué? Porque estás trabajando a favor, en realidad. No hay que normalizar que una persona tarde 1 hora y media en bañarse. ¿Por qué estás tardando 1 hora y media en bañarse? O ¿por qué se come siempre a las 9 de la noche y no a las 9:15, 9:30? Entonces, hay ciertos rituales y ciertas conductas o ciertas formas de hacer las cosas que se naturalizan y eso hace que el consultante o la consultante llegue más tarde a consulta todavía, porque si la familia baila alrededor del TOC, no es un problema. Así como si para mí no es necesario tomarme el metro, no va a ser un problema trabajar ese TOC, pero lo cierto es que sí es importante cuando afecta al entorno familiar, y esto es por partida doble, ¿no? Porque por un lado, el familiar o la familiar se siente frustrada, porque si yo tardo 1 hora y media, suponete, ya, y vivo con alguien, esa persona llega tarde. Me pasa con un consultante que es adolescente, que tarda mucho tiempo a la mañana para bañarse, entonces llega tarde a la escuela, como los padres lo llevan a la escuela, los padres llegan tarde al trabajo. Entonces, termina siendo como una cadena de problemas, donde en este caso la madre me dice, bueno, pero si yo lo saco a la media hora de basta, ya está, tenés que salir y le corto los rituales de esa forma, luego hay un conflicto entre ellos, entonces la pasa mal por partida doble, porque por el trastorno, porque esto afecta al vínculo, entonces psicoeducar a la familia es importante por dos motivos. Uno, para dar sentido a que esto es un trastorno y que tiene ciertas características, baja la crítica al saber y entender un poquito más de qué se trata, y segundo, también baja la culpabilidad en los familiares, ¿no? Cuando se sienten como frustrados, y aumenta la compasión, porque bueno, entienden que está pasando un momento difícil, y darles claves a las familias de, por ejemplo,
entiendo que esto es difícil, pero también es difícil para mí llegar tarde al trabajo. ¿Cómo podemos hacer, no? Como Muy para bien, que vos muy puedas, bien. como, Sí, sí, como negociar está muy bien, sí, sí. ujú, digamos, y más que negociar es poner también a la exposición y al tratamiento en agenda. Porque si todo está eh, girando en relación al TOC, se olvida como que hay que hacer exposición, hay que hacer tratamiento, hay que ir a consulta. Eh, Muchos consultantes también sucede que tienen quizá, yo atiendo más adultos, pero tengo algún que otro adolescente, pero en ambos veo el mismo patrón, donde por ahí se llena la agenda de tareas, ¿no? Bueno, trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y de 6 de la tarde después hago cursos y hago cosas y llego a mi casa cansado. Entonces, de alguna forma, el sobrellenarse de tareas y de cursos y demás es también agenda de control. Porque es como, bueno, quiero llegar cansado para no pensar y tampoco es efectivo y tampoco sirve. Entonces, trabajar con el entorno ayuda mucho y ayuda al pronóstico también. Sí, luego he visto yo que las familias cuando ponen límites, cuando el familiar pone límites, pone disciplina y obliga de alguna manera al afectado a enfrentarse a lo que le da miedo o a tener que compulsionar menos o a tener que exponerse, le ayuda mucho en el fondo porque lo saca de esa zona de confort que no es sana. Es decir, por eso es verdad que la palabra negociación a lo mejor no es la más correcta. Es verdad que a veces hay que llegar a acuerdos porque la persona con TOC no siempre puede abarcar todo lo que quiera, pero sí que es verdad que cuando en el entorno familiar no se lo ponen fácil al TOC, es bueno para la persona. ¿Sí? Digamos, es malo para la persona porque no pide ayuda y llega más tarde a consulta y llega más tarde a poner en agenda exposiciones, poner en agenda tratamiento, pero justamente por eso se llama acomodación familiar. Es bueno, si vos necesitas ciertas cosas, incluso hay gente que se levanta hora y media antes para hacer sus rituales, para después hacer lo que tiene que hacer. Entonces, se trata también de no naturalizar las conductas disfuncionales porque es muy agotador también. Sí, es verdad. No naturalizarlas y no hacerlas buenas, no, no son buenas, son malas, ya está. Es decir, no darle categoría de bueno a lo que no lo tiene. Es decir, pues esto no está bien, ya está. Es bueno porque así la persona con TOC va interiorizando esto está bien y esto está mal, porque si no, al final eh, puede creer algo equivocado, darle la vuelta a la tortilla. Bueno, pues te voy a Sí, preguntar, Mel, también sí. por, tú, como entiendes, a ver, la pregunta, espérate, ¿cómo entiendes tú, Melissa? Ah, no, ya sé, perdón. ¿Cómo entiendes tú, Melissa, la compasión en el universo del TOC? ¿Cómo se puede vivir la compasión bien entendida? Ujú. Bueno, quizá un poquito te arrastra un poquito tu respuesta de recién, ¿no? Como eh, tal vez como bajar como algunas etiquetas o algunas atribuciones como que esto es bueno o es malo, ¿no? Como es como quizá esto así como esto funciona o no funciona, ¿no? Como la compasión está más relacionada a que quizás no me puedo poner en tus zapatos, como Me no llega puedo bien, entender, me llega bien, sí, sí. Sí, sirve porque quizá me llega bien. Sí, no calificas de bueno o malo, sino más como estás diciendo tú, oye, esto funciona, esto no funciona, esto a mí me perjudica, ¿no? Algo así, más. claro, ya eso es un cambio a una mirada compasiva, ¿no? Como bajar la crítica. Sí, Porque si yo esto que haces es malo, en realidad lo estoy haciendo para sobrevivir, lo estoy haciendo para que no pasen las cosas malas que en mi cabeza pienso que van a pasar. O sea, ya, es un malo acto no de es amor, mucho. es un acto de amor desde un error mental. En el fondo es un acto de amor desde un error mental. Por eso yo lo relaciono mucho con la infancia, es como el cerebro infantil. Él cree, en el fondo, esa parte del cerebro está dando un amor que no es amor, pero en su inconsciencia lo cree, en su inconsciencia lo cree, claro. Claro, entonces es como aprendió, ¿no? De alguna forma es adaptativo, pero no funciona. Entonces, quizá es como, bueno, lo que estás haciendo es malo,
Sí, pero lo estoy haciendo para evitar todo lo malo que sí pienso que va a ocurrir. Entonces, entre jerarquía de malos, esto es menos malo, ¿no? Entonces, quizá es entender desde la compasión que lo que los rituales, las evitaciones, las compulsiones hacen es de alguna forma como evitar una situación que es imaginaria, que es temida, que es un sesgo, ¿no? Que es una atribución relacionada al TOC, ¿no? Como la parte de la mente TOC. Y desde la compasión puede ser como, puedo no ponerme en tus zapatos, ¿no? Pero puedo entender que esto para vos es difícil. Y ya cambiar los términos, ¿no? Como no decir vos sos una persona complicada y haces esto para manipularme, ¿no? Sino es como, entiendo que tenés un día difícil hoy con el TOC, entiendo que debe ser duro estar atravesando este momento, quizá cambiar la forma de comunicarnos, a que sea un poco más asertivo, a que sea un poco más validante también, como dar espacios. Y también la compasión, ¿no? Por un lado, el universo toque es importante porque justamente a las personas que están padeciéndolo les pedimos que se enfrenten a sus propios miedos, a nadie más se los pedimos. Entonces ya eso es difícil. Estar en un ambiente que cree que las cosas que haces son malas, en realidad uno lo hace como vos decías, como con todo el amor para que las cosas malas no ocurran. Lo que pasa es que es un pensamiento disfuncional, está sesgado, entonces es importante entender que están haciendo lo mejor que pueden con lo que les pasa, pero también hay que aprender que tienen que hacerlo mejor, y ya no desde la mente TOC, sino desde el tratamiento TOC, ¿no? Como desde la prevención de la respuesta. Y la compasión también funciona, y es muy importante, porque cuando vos sabés que el tratamiento no es lineal, ¿no? Hay veces que uno está mucho mejor, hay veces que cometemos una compulsión y decimos, ouch, ¿no? Entonces, ser compasivas en ese momento es importante, porque no es tirar todo por la borda, es, bueno, hoy fue difícil, hoy no me salió, entonces, para la próxima obsesión o intrusión, tengo una nueva oportunidad de volver a prevenir después, respuesta, de volver a frenar y elegir cómo quiero solucionar esto, ¿no? Decir, bueno, tengo un pensamiento intrusivo, o tengo una compulsión, o tengo una necesidad, un impulso, y desde la conciencia poder decir, bueno, pucha, esta es una nueva oportunidad, ¿no? Como, ¿qué elijo hacer? Ya está, la anterior no me salió, listo, tengo una nueva oportunidad como para hacerlo bien. También en la terapia, cuando los consultantes no traen a veces, no pueden hacer las exposiciones de la semana, también uno, ¿no? Como ponerse como, bueno, habrá sido una semana difícil, ahora tenés una nueva oportunidad para practicar. Como cada vez, cada obsesión se puede tomar como una oportunidad también como para poner en práctica las habilidades y el tratamiento. Vale, pues mírame, la última pregunta y ya dejamos que las personas que están con nosotros pues te pregunten y ya una vez que terminen pues damos por terminada la entrevista. Pues mira, la última pregunta es, he leído que una vez escribiste que donde hay dolor hay detrás algo que nos importa. ¿Qué hay en el caso del TOC? Bueno, esto es lo que vos señalabas como el corazón, ¿no? Lo que señalábamos como el corazón. Por empezar, es importante remarcar que así como vos decías, ¿no? Como mi misión es como recuperar a mi niña, ¿no? Interna. Todas las personas, yo creo, al menos todas las que he visto, y yo creo que me animaría a decir que todas, las personas que tienen TOC, lo que les trae dolor es justamente algo que es muy personal y muy íntimo, ¿no? Como una persona que es religiosa en general tiene TOC relacionado a la religiosidad. Una persona que ama mucho a los niños y a las niñas, en general tiene un TOC relacionado a eso. Una persona que, para la que es muy importante ser ética, moral,
transparente, y va a estar ahí también. Entonces, no sé, ¿vos pensás lo mismo? Sí, sí, yo veo que el TOC está muy relacionado precisamente con lo que uno más ama y con lo Ujú. que uno más valora, pues ahí es donde él ataca y donde te dice, no, pues eres todo lo contrario a quien eres realmente. Y claro, eso hace mucho sufrir, porque uno dice, si yo cuido de lo pequeño, y a mí el Tom me está diciendo que no cuido de lo pequeño, yo me quiero morir, porque yo es que en mi corazón soy así. Entonces yo creo que sí, Mm. que lo que dice es muy certero, sí. Bien, bueno. Entonces, es re doloroso ese pensamiento, ¿no? Y Sí. justamente como lleva como a la desesperanza, ¿no? Si yo tengo el pensamiento de cuidar de lo pequeño y mi mente TOC me dice, no lo estás cuidando bien, no lo estás Bien. cuidando bien, es importante registrar que dentro de las paradojas también, de que una es su propia árbitro, porque ¿quién te está diciendo que no lo estás cuidando bien? ¿No? Es vos misma te estás diciendo que No no lo es estás el cuidando bien. pensamiento TOC, eso sí, el pensamiento TOC es el que... Ahí está etiquetado, ¿ves? Entonces, ¿quién está puntuando? ¿Quién está diciendo? No, Ya. mi propia cabeza. Entonces, separarse y decir, ok, eso es lo que dice tu mente TOC, ¿no? Es como, efectivamente, ahí estás atravesando un momento donde estás fusionada, pegoteada con ese Sí. pensamiento, y hacer acciones comprometidas y tener conciencia te ayuda a tomar distancia y decir, ok, no nos vamos a poner a dialogar si lo estoy cuidando o lo estoy cuidando. Es qué acciones estoy haciendo para comprometerme con la vida que quiero vivir, ¿no? Estoy haciendo exposición. Cuando tengo un impulso de rechequear o de ver o de tal cosa, me puedo detener a pensar como, bueno, ¿esto a qué responde? ¿No? ¿Responde a algo que quiero hacer o responde a algo que es de otro orden? ¿No? Si eso es lo que quiero hacer, bien, como, ok, ¿esto me funciona? ¿Me voy a sentir bien después de hacerlo? Hoy, mañana, en un mes, en 2 meses, o sea, ¿es un valor a largo plazo? ¿O es algo que me va a reducir el malestar en el corto plazo, pero después va a ser un problema? Si registramos que va a ser un cese del malestar en el corto plazo, posiblemente sea una conducta del TOC. Si es algo valioso a largo plazo, posiblemente esté acorde a tu universo, a tu vida, a lo que para vos es significativo. Entonces, detrás de algo que duele hay algo valioso, es lo que vos decías, es justamente, esto me duele porque esto es importante para mí. Y ahí es donde el TOC no te va a atacar, pero te va a decir, hey, ¿estás segura de que estás obrando bien? Entonces, respiro tranquila y digo, ok, mi respuesta está, la que voy a hacer, está enfocada en reducir este malestar que me urge ahora, o está enfocada en mis valores. Los valores son guías a largo plazo. ¿Esto me va a hacer bien en un futuro o esto me va a hacer bien lo inmediato? Si es en lo inmediato, podemos sospechar. Si es en el futuro, posiblemente esté más acorde a lo valioso. Ah, pues No sé mira, si te es respondo. una pista, sí, sí, es una pista. Es una pista. Pues muchas gracias. Mira, Mel, si quieres ahora pasamos a las preguntas. Hay 10 personas conectadas. Pues podéis hacerle preguntas a Mel o darle las gracias, lo que queráis. Vamos a estar como unos 10 minutos. Lo digo para que os animéis y no lo dejéis. Perdón si te hice las respuestas muy largas. No, 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 bien, bien. Me han llegado, me han llegado. Sí, sí. A ver, Creo que alguien había puesto algo antes. vale, Mel, tú Bueno, misma las buen lees. día también, buen día, buenas tardes a la gente que está compartiendo. Así que un saludo también. Acá son las 8:30 de la mañana, 9:30 ya, así que bueno, allá están en el horario de almuerzo. Sí, aquí son las 2:30 de la tarde. Bien. No sé Bueno, si no sé. eso es, si alguien quiere preguntarte algo o decirte, pues es el momento.
Bueno, ahí hay alguien que escribe, yo llevo medicada como 5 años y ningún medicamento ha servido, estoy tan cansada. Bueno, es importante entender también que, hoy se lió, ahí está, que hay una pregunta ahí. En relación a la medicación, es un acompañante, ¿sí? La medicación. Es como, yo pongo el ejemplo en general como de la proteína. A mí me gusta el deporte, ¿no? Y es como si tomás proteína y vas al gimnasio, o sea, si tomás proteína pero sin ir al gimnasio, los músculos no se van a fortalecer. De alguna forma es con la medicación pienso un poco parecido, como si tomás medicación, que está bien tomarla, pero si no haces exposición, si no te animás a acercarte a aquello que temes para trascenderlo, para atravesar el miedo, para reconocer que quizá en tu cabeza puede ser un poco más temeroso que en la experiencia real, concreta, es como por sí sola no va a ser un efecto en sí mismo. Para las personas que toman medicación es como las personas que toman proteína en el gimnasio, es proteína y gimnasio, medicación y tratamiento terapéutico. No sé si eso ayuda. Bueno, desde aquí decir que es verdad que el gimnasio es muy importante también para el TOC. Yo esta mañana he estado en el gimnasio y me lo he propuesto de una manera regular y el gimnasio es muy necesario porque ayuda mucho frente al TOC, fortalece el corazón. Al fortalecer el corazón, fortalece la mente. Entonces, todas las personas que nos estén escuchando, que se animen a hacer deporte, además deporte de fuerza, de cardio, deporte, yoga, la meditación y tal, está bien también, pero es necesario también ese deporte más de fuerza y de cardio para fortalecer corazón y mente. Sí, también es importante el deporte para todo, yo también soy fan, eh, principalmente porque es algo natural, digamos, es un antidepresivo natural, orgánico, sin Sí, TAC, sí. ¿no? Es como hacer deporte ya de por sí está bien, te fortalece la autoestima, te sube el ánimo, te baja la ansiedad, descargas como ese plus de energía, te acomoda hormonalmente, funciona por todos lados el deporte. Siempre acompañado, ¿no? Sabiendo qué deporte hacer y demás, pero funciona por todos lados. En el caso de un TOC con ideas sexuales, ¿cuál es la mejor terapia? Bueno, yo trabajo desde la terapia cognitivo-conductual, desde la terapia de la conducta, entonces te diré que esa. Y el tratamiento específico es exposición y prevención de respuesta. Creo que había algunas más. ¿Cómo podemos ayudar si al escuchar estamos reforzando la compulsión? Bueno, esa es una pregunta media difícil, porque depende desde cómo podemos ayudar si al escuchar estamos reforzando la compulsión. Digamos, desde un familiar o desde una familiar, sería importante como tener un encuentro con el terapeuta primero, la terapeuta, como para saber qué cosas refuerzan, ¿no? Como también, como distinguir cuál es un pensamiento TOC o una pregunta TOC de cuál es una pregunta estándar, ¿no? Por ejemplo, tengo un consultante que a la hora de comer pregunta si lo que come está bien. Pues está bien esto que estoy comiendo y la familia siempre le dice, sí, está bien, es arroz con pollo, no te va a hacer nada, listo, como, ¿no? Entonces, ahí como responder y demás, estás calmando, digamos, el pensamiento intrusivo de me voy a intoxicar si como esta comida. Entonces, ahí sí estás como respondiendo a la compulsión. Ahora, si una nena sin TOC te pregunta, che, ¿puedo comer este pollo con la mano? No sé, ¿está bien? Bueno, vos verás, le podrás decir si sí o si no, pero si es un consultante o una consultante, suponemos con TOC de contaminación, responder sobre la comida puede estar jugando al pensamiento TOC. Entonces, para eso es importante saber como cuáles son los patrones o los subtipos de esa persona. No sé si estás de acuerdo.
Sí, sí, me está llegando bien. Estaba yo pensando eso, en los momentos en los que puede haber eso, eh, una, una comprobación y colaborar con la comprobación. Hay que tener cuidado, sí. Tanto la persona que tenga TOC que se pille comprobando, como si el familiar le ayuda a comprobar. Cuidado, porque es verdad que refuerza el TOC. Otra forma que se me ocurre es preguntar también, ¿no? Como preguntar abiertamente de, eh, esto es una pregunta que me la estás haciendo, digamos, porque estás queriendo como responder a algún pensamiento intrusivo o es genuina. Tampoco para no invalidar siempre, ¿no? Porque por ahí es como, bueno, vos como tenés todo lo que preguntes, Ya no te ¿no? contesto, es verdad, es verdad. Sí, sí, como para no invalidar, preguntar, ¿esto viene de tu TOC o esto viene de ti? O viene de esa parte que por mucho que te conteste nunca va a estar satisfecho. Claro, si ante todas las comidas siempre es el mismo patrón de, che, ¿puedo comer esto? Es verdad, es muy argentino decir, che, ¿puedo comer esto? Cosa. Entonces, entonces es como, bueno, registrar si es genuino o estás respondiendo, ¿no? No se trata de invalidar siempre, a veces es consultar como para saber si es una pregunta genuina, ¿no? No dar por sentado que una persona con TOC va a hacer preguntas para neutralizar o para calmarse, eso también es disminuir el estigma. Vale. Bueno, Mel, pues no sé si hay alguna pregunta más o lo dejamos aquí. A ver, alguien más. Es que yo no veo las preguntas, pero si tú las ves, a ver si hay alguna más o al... Ah, yo sí las veo. Ah, vale. No hacen preguntas difíciles, me puedo hacer las que no las veo. Eh, ¿Cómo parar la compulsión de confesión? Bueno, eh, por empezar, ahí tenemos una etiqueta, ¿no? Como te das cuenta, si vos ya conoces tu trastorno o el trastorno de la persona y registrás que tiene como la compulsión de confesarse, ¿no? Entonces ante eso, detenerse y poder también como responderse, ¿no? ¿Ante qué estoy reaccionando? ¿Sí? Esto de confesarme es, de nuevo, para no estigmatizar, si estamos hablando de una compulsión de confesarme, bueno, poder registrar, tipo, tengo la necesidad de hacer esto, porque es un impulso, porque pienso que si no lo hago soy una mala persona, porque pienso que esto me va a bajar el malestar. Ok, es un beneficio, entre comillas, a corto plazo, pero no te está ayudando en tu tratamiento. Entonces, poder etiquetar ese pensamiento como una compulsión, ya de por sí te hace como tomar distancia y poder elegir si hacerlo te va a ayudar, si va a ser efectivo o no. Porque como decíamos antes también, ¿no? Como, ¿quién es el referee, no? ¿Quién es el director técnico? Uno mismo, una misma. Entonces, si al ratito te vuelve a aparecer como, quizá no me confesé del todo bien y te tengo que decir un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, entonces, ¿cuándo se acaba? Entonces, prestar atención a la necesidad de compulsionar, detenerte, practicar entre semanas exposición y prevenir respuesta. Prevenir respuesta, a veces los consultantes no entienden mucho qué es, porque es una palabra complicada, pero básicamente es como no hacer lo que tu TOC te dice que hagas. ¿No? Es como, si es, me quiero confesar, porque siento que si no me confieso diciéndote que yo me comí el último alfajor de la heladera y soy una mala persona, ¿cuál es la función de decir eso? O sea, sentirte una mejor persona porque si no el TOC te va a castigar o va a pasar algo malo, ahí hay que chequear, ¿no? Como decir, ¿para quién está trabajando ese pensamiento? ¿Está trabajando para tu calidad de vida o está trabajando para el TOC? ¿No? Como, ¿para quién trabajas? En todo caso, ¿lo voy a reparar? Como, ¿puedo comprar otro alfajor y decir, che, espera, perdóname, me comí el último, me dio ganas y listo? ¿O es la necesidad de confesar todo
cada cosa que haces como por si la otra persona piensa que tal cosa, porque parte de los sesgos del TOC también es la lectura de mente, ¿no? Como, o monitorear, si el otro me miró mal, entonces es porque sabe que fui yo, o que tal cosa, porque piensa, entonces de nuevo, frenar, ahí hacer contacto con el momento presente es importante, es al servicio de qué está confesar, al servicio de qué está transmitirte esto. De nuevo, como tiene que haber algo superior, si es, yo te estoy contando esto porque es beneficioso para nuestro vínculo, o te estoy contando esto porque es una compulsión. Muy bien expresado, me llega. Bueno, pues ya vamos a cortar, Mel, que muchísimas gracias de corazón y por tu generosidad, por estar aquí. Espero grabarlo, a ver si ahora sé y lo grabo, y mandárselo a muchas personas para que te vean y te escuchen, porque merece la pena. Bueno, gracias a vos, Ventu, por la posibilidad de estar acá. Nada, espero haber clarificado, claramente, o no, claramente, Sí. sí, bueno, Se ha clarificado y se han visto cosas, sí. bueno, gracias por la validación, por la posibilidad a todas las personas que están conectadas, que van haciendo preguntas, que más que nada es un espacio, me parece, como para pensar desde dónde estamos actuando, ¿no? Si nos acercamos a nuestro corazón o si nos acercamos, o sea, es importante como registrar si hay como no sé si me va a salir ahora, pero es distinto el cambio de perspectiva, ¿no? Entre alejarnos de las cosas que tememos o acercarnos a las cosas que valoramos, ¿no? Porque en el TOC no se trata solamente de estar como alejando, ¿no? De los obstáculos, de los miedos, de cuidando esto que no pase nada malo, sino también es como alentar, acercarse a lo valioso, acercarse a lo que nos importa, es hacer pasos hacia adelante que nos toquen el corazón y que podamos tocar el corazón de otras personas, ¿no? Que es una vida para compartir con otros y con otras significativas. Entonces, esa es la motivación. Y si algo de eso quedó registrado, yo encantada, así que gracias. Gracias, Mel. Un abrazo desde España. Besos a todos. Abrazos de Argentina. Muchas gracias. Buen día, guapísima. Para vos también.